Buenas noches. Buenas noches. Señor secretario, iniciamos la sesión del día 28 de noviembre, siendo las 5:42 p.m. Señor secretario, verificación del quórum. Daniel Rosero Zuleta. Presente. David Albeiro Villa Montoya. Presente. Juan Carlos Rivera Osorno. Presente. Juan David Quintero Arango. Presente. Robinson Higinio Giraldo. Sí. Presente. Señor presidente de la Comisión Primera Permanente, hay 5 concejales presentes, con lo cual hay quórum decisorio, hay quórum deliberatorio decisorio para la sección de la tarde-noche de hoy. Señor secretario, ponemos en... habiendo quórum deliberatorio y decisorio, le damos lectura al orden del día. Entonces, se pone a consideración el orden del día siguiente: verificación de quórum, proyectos de acuerdo para primer debate y tercero, proposición de asuntos varios. Ponemos en consideración el orden del día, votación nominal. Los que estén con la afirmativa, por favor, levantar la mano. Señor presidente, se aprueba por unanimidad el orden del día. Aprobado, démosle lectura para su desarrollo. Entonces, honorables concejales de la Comisión Primera Permanente, para el proyecto de acuerdo 008-2023 se presentaron 2 ponencias. Entonces nos vamos al reglamento interno del Consejo, donde dice lo siguiente: artículo 102, informes de minorías. Sí. Si no hubiese acuerdo en la presentación de la ponencia para primer debate, se podrán presentar informes de minoría. La Secretaría de la Corporación radicará con fecha de recibo las ponencias y en ese orden se les dará el primer debate. Dándole cumplimiento a este artículo del Acuerdo Municipal 012 del 2012, en la Secretaría General del Consejo se radicó el día 23 de noviembre la siguiente ponencia: Copacabana, noviembre de 2023, señor Daniel Rosero Zuleta, presidente de la Comisión Primera, Consejo Municipal de Copacabana. Asunto: informe de ponencia para primer debate en comisión al proyecto de acuerdo 08-2023, por medio del cual se adopta la revisión y ajuste de largo plazo del Plan Básico de Ordenamiento Territorial para el municipio de Copacabana, deroga el acuerdo 025 del 2000 y se dictan otras disposiciones. Cordial saludo. En nuestra calidad de ponentes del proyecto de acuerdo 008 de 2023, por medio del cual se adopta la revisión y ajuste de largo plazo del Plan Básico de Ordenamiento Territorial para el municipio de Copacabana, deroga el acuerdo 025 del 2000 y se dictan otras disposiciones, debidamente designados por la Presidencia de la Corporación mediante resolución 116 del 8 de noviembre de 2023, de conformidad con lo establecido en la Ley 136 de 1994 y en el reglamento interno de la Corporación, procedemos a rendir informe de ponencia dentro de los plazos y en los términos de ley en los siguientes términos. 1. Contenido y alcance del proyecto de acuerdo. En términos del artículo 9 de la Ley 388 de 1994, los instrumentos de planificación del territorio y concretamente el ejercicio del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Copacabana es el instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal. Se define como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo.
Claramente este proyecto de acuerdo contiene una proyección de normas con alcance orgánico, que de ser aprobadas orientarán la destinación y de forma de ocupación del territorio local durante toda su vigencia, ya que es una norma que no pierde efectos con el paso del tiempo, como una suerte de fechas de vencimiento establecida, y que por el contrario rige la dirección de las actuaciones de la administración municipal durante años o décadas, como ha ocurrido con el Acuerdo 025 del 2000, del que han pasado 23 años y al que se le han venido haciendo modificaciones convenientes a la visión de cada administración, sin que ello involucre realmente el bienestar o la planificación del municipio de Copacabana. Este proyecto de acuerdo es, sin más ni menos, la intención de la administración municipal que cumpla su vigencia, que culmina su vigencia el 31 de diciembre de 2023, para lo que faltan escasos 40 días de dejar plasmado su visión de desarrollo del territorio de Copacabana, vinculando a las actuales y futuras generaciones en una contemplación de desarrollo que creemos no representa el sentir ni el querer de las mayorías en el municipio, que realmente abogan por un crecimiento ordenado, planificado, sostenible, medido y responsable de un territorio que sufre los embates de la lluvia, del peligro de los movimientos en masa, de la falta de espacio público, vías, andenes, secciones viales y elementos estructurales del ordenamiento con calidad de vida, precisamente por falta de planeación de quienes han tenido las riendas del ente territorial durante los mismos años de vigencia de la norma actual que se pretende modificar. El POT es el orientador de las decisiones que tomarán los alcaldes en Copacabana por muchos años. La planificación del territorio sirve como soporte para gestionar los recursos adicionales de financiación ante los entes del Estado, que permiten la ejecución de proyectos e infraestructuras que claramente han sido insuficientes o inexistentes durante los años de vigencia del Acuerdo 025 del 2000. Esta clase de normas permiten un uso racional del suelo, así como las condiciones para el reparto equitativo de cargas y beneficios, la relación equilibrada con el medio ambiente, la preservación del patrimonio cultural, el fortalecimiento de los agentes que influyen en el mejoramiento de la calidad de vida y la generación de recursos propios, por lo que cobra aún más relevancia que su estudio, discusión, formulación y participación se haga de cara a la ciudadanía en general y no solo a quienes defienden un modelo que ya no es el apropiado y legítimo en Copacabana, como ha sido recientemente demostrado en las urnas. 2. Unidad de materia. La unidad de materia del proyecto se encuentra adecuado, por lo que la ponencia y el debate de la misma no se centra en ese ítem. La Administración Municipal ha cumplido en lo referente a este acápite con las disposiciones normativas y así ha sido certificada por la Presidencia del Consejo Municipal y se reitera por parte de los suscritos ponentes. 3. Comisión competente para el trámite en primer debate. De conformidad con lo ordenado en el Acuerdo 012 del 2012, que funge como reglamento interno del Consejo, así como las demás normas que le son afines al mismo, es la Comisión Primera de la Corporación la que efectivamente ostenta la competencia para adelantar el trámite en primer debate del proyecto de acuerdo que ha sido puesto en nuestra consideración y responsabilidad. 4. Iniciativa normativa. En este punto también se observa una congruencia en lo fáctico y las disposiciones normativas en la medida que es un documento presentado por la Administración Municipal a consideración del Honorable Consejo. 5. Competencia del Consejo Municipal. En los términos de la Ley 136 de 1994 y la Ley 388 de 1997, este Consejo Municipal es competente para adelantar los asuntos referentes al debate y discusión del proyecto de acuerdo 008-2023, por medio del cual
se adopta la revisión y ajuste de largo plazo del Plan Básico de Ordenamiento Territorial para el municipio de Copacabana, deroga el Acuerdo 025 del 2000 y se dictan otras disposiciones. Este Consejo tiene la obligación constitucional y legal de dar trámite al proyecto de acuerdo, observando las obligaciones establecidas para el efecto en el ordenamiento jurídico, analizando a su vez asuntos relativos a la conveniencia política actual, adecuado a la situación o a la realidad local y buscando siempre proteger el bien superior, que es en todo caso el beneficio del municipio de Copacabana, por fuera de los intereses concretos, particulares y específicos. 6. Motivación y conveniencia. Analizando la situación concreta, encontramos que la revisión y ajuste de lo que para este caso es el POT debe observarse un proceso eminente y prevalente técnico, administrativo y jurídico, a través del cual el municipio puede actualizar y ajustar los contenidos de la norma orgánica de ordenamiento territorial a las realidades sociales y políticas, con la intención de favorecer la implementación de un modelo de desarrollo territorial e imaginario de la ciudad futura, que garantice una mayor calidad de vida para sus habitantes y el goce de los derechos constitucionales asociados al hábitat y afines. De conformidad con el régimen de vigencia que cada norma de ordenamiento territorial regula en función de lo establecido en el artículo 28 de la Ley 338 de 1997, Copacabana, en el marco de su tarea de seguimiento y evaluación, debe realizar los procesos de revisión y ajuste, para lo cual puede acogerse a alguna de los 3 tipos de revisión que regula la norma nacional, así. Revisión ordinaria. Es aquella que procede por el vencimiento de los plazos de cada uno de los componentes del POP y se encuentra establecida en los artículos 28 de la Ley 338 de 1997, modificada por la Ley 902 del 2004 y el artículo 2.2.2.2.1.2.3.3 del Decreto Nacional 1077 de 2015. En cuanto al alcance, esta puede ser de corto, mediano y largo plazo, dependiendo de los contenidos que se encuentren vencidos al momento de iniciar el proceso. Artículo 2.2.2.1.2.3.3. Revisión de los planes de ordenamiento territorial POP. Dice, los consejos municipales o distritales, por iniciativa del alcalde, podrán revisar y ajustar los contenidos de largo, mediano o corto plazo de los planes de ordenamiento territorial, siempre y cuando hayan vencido el término de vigencia de cada uno de ellos, según lo establecido en dichos planes. 2. Revisión extraordinaria. Es la revisión de algunos contenidos del plan que procede de manera excepcional por iniciativa del alcalde municipal o distrital en cualquier momento, siempre y cuando se justifiquen en la declaratoria de desastre o calamidad pública de que trata el capítulo 6 de la Ley 1523 del 2012, que se desencadenan de la manifestación de uno o varios efectos naturales o antropogénicos no intencionales. Los resultados de estudios técnicos detallados sobre amenazas, vulnerabilidad y riesgos que justifiquen la recalificación de áreas de riesgo no mitigable y o el establecimiento de otras condiciones de restricción que se requieran diferentes de los originalmente adoptados en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente. 3. Modificación excepcional de normas urbanísticas. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 1 de la Ley 902 del 2004, se podrán adelantar la modificación de alguna o algunas de las normas urbanísticas de carácter estructural o general del Plan de Ordenamiento Territorial que tengan por objeto asegurar la consecución de los objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo definidas en los componentes general, urbano y rural del Plan de Ordenamiento Territorial. La modificación excepcional de normas urbanísticas
podrá emprenderse en cualquier momento a iniciativa del alcalde municipal o distrital, siempre que se demuestren y se soporten en estudios técnicos motivados que dan lugar a su modificación. En palabras del tratadista Granda Jaramillo, Dani Alexander, en cuanto a la oportunidad, las revisiones extraordinarias y las modificaciones excepcionales de las normas urbanísticas no tienen una limitación en cuanto al momento de realizarse, pues las normas que lo regulan claramente establecen que pueden adelantarse en cualquier momento, razón por la cual aún en el último año de las administraciones puede someterse a discusión de los consejos municipales. En contraste, las normas establecen que cuando se trata de una revisión ordinaria, ya sea de corto, mediano o largo plazo, el proceso debe realizarse en el comienzo del periodo constitucional de cada administración, pues se entiende que se trata de un proceso previamente concebido desde el plan de desarrollo que se originó justamente en la pérdida de vigencia de sus contenidos. De manera específica, las normas nacionales no definen qué se entiende por inicio del periodo constitucional de administraciones, frente a la cual existen diversos conceptos de las autoridades administrativas y de control que han señalado que este corresponde a los 6 primeros meses, primer año o primeros 2 años, sin que exista unidad de criterio en la interpretación de esta disposición. Sin embargo, lo que sí resulta claro es que el contexto actual de 4 años de las actuales administraciones no es posible argumentar que un proceso de revisión ordinaria del POP se esté llevando a cabo cumpliendo con dicha disposición, lo que puede configurar un vicio de procedimiento que puede ser alegado por cualquier persona en un proceso de nulidad ante la jurisdicción del contencioso administrativo, cuyo riesgo es la posible nulidad del acto administrativo que se expide adoptando la revisión y ajuste ordinario, negrillas intencional. 7. Conceptos de los ponentes. Conforme a lo que se expone en la cápita anterior, si bien la motivación de la radicación y presentación de discusión del proyecto de acuerdo 008-2023, por medio del cual se adopta la revisión y ajuste de largo plazo del Plan Básico de Ordenamiento Territorial para el municipio de Copacabana, deroga el acuerdo 025 del 2000 y se dictan otras disposiciones, se enmarca dentro del ordenamiento jurídico vigente y aplicable la conveniencia de acuerdo con la realidad social y política si es motivo de discusión, puesto que los abajo firmantes no consideramos que este sea un proyecto que represente las verdaderas necesidades territoriales y sociales de ocupación y modelo de ciudad, por lo que no estamos de acuerdo con que se siga el trámite y por ello presentamos a consideración de la comisión la siguiente. Entonces el octavo es proposición y esta es la parte con que termina el informe de ponencia. Solicitamos a la Comisión Primera del Honorable Consejo Municipal que se archive por inconveniente el proyecto de acuerdo 08-2023 por medio del cual se adopte la revisión y ajuste de largo plazo del Plan Básico de Ordenamiento Territorial para el municipio de Copacabana, se derogue el acuerdo 025 del 2000 y se dictan otras disposiciones y que no se continúe con el trámite en esta oportunidad. Atentamente, Libardo Andrés Giral Beltrán, concejal ponente, Fernando Lara Agudelo, concejal ponente, John Jairo Arcila Echeverri, concejal ponente, Robinson Higinio Giraldo, concejal ponente, Juan Sebastián Hernández Foronda, concejal ponente, Daniel David Rosero Zuneta, concejal ponente. Señor presidente, este fue el primer informe de ponencia que llegó a la Secretaría y por eso se lee primero y termina con la proposición, honorables concejales, que fue leída. Leída esta ponencia, le damos lectura a la ponencia siguiente. Copacabana, noviembre de 2023, concejal Daniel David Rosero Zuleta, presidente, Comisión Primera Permanente, Honorable Consejo Municipal de Copacabana. Asunto: informe de ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo 08-2023. Respetados honorables concejales de la Comisión Primera. El suscrito ponente del proyecto de acuerdo 08-2023, cuyo título dice: por medio del cual se adopta la revisión y ajuste de largo plazo del Plan Básico de Ordenamiento Territorial para el municipio de Copacabana,
deroga el Acuerdo 025 del 2000 y se adoptan otras disposiciones, según resolución 116 del 8 de noviembre de 2023, me permito presentar el mismo con las siguientes consideraciones. Objeto del proyecto. De conformidad con el artículo 2.2.2.2.1.3.3 del Decreto Único Reglamentario 1077 del 2015, modificado y adicionado por el Decreto 1232 del 2020, el presente proyecto de acuerdo pretende adoptar la revisión general del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 025 del 2020, con el fin de asegurar la consecución de los objetivos y las estrategias de largo y mediano plazo en los componentes general, urbano y rural del citado plan. Análisis de la iniciativa. El proyecto de acuerdo es iniciativa del señor alcalde y radicado en la Secretaría General de la Corporación el 13 de septiembre de 2023 y cumple con los requisitos para su trámite en la corporación. Exposición de motivos. De conformidad con los documentos que se anexan al proyecto de acuerdo 08 del 2023, se evidencia la exposición de motivos que trae la justificación legal y el alcance del mismo. Unidad de materia. El proyecto de acuerdo reúne lo establecido en el artículo 72 de la Ley 136 de 1994 y en el artículo 86 del Acuerdo Municipal 012 del 2012, certificada en la Resolución 116 del 8 de noviembre de 2023 en su artículo primero y dándole cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 del Acuerdo Municipal 026 del 28 de octubre del 2003. Consideraciones. Como ponente del proyecto de acuerdo en asunto, considero que no se ha cumplido con el trámite que trae el artículo 25 de la Ley 388 de 1997. Artículo 25. Aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial. El proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial como documento consolidado después de surtir la etapa de la participación democrática y de la concertación interinstitucional de que trata el artículo procedente, será presentado por el alcalde a consideración del Consejo Municipal o Distrital dentro de los 30 días siguientes al recibido del Consejo Territorial de Planeación. En el evento de que el Consejo estuviera en receso, el alcalde deberá convocarlo a secciones ordinarias. Toda modificación propuesta por el Consejo deberá contar con la aceptación de la Administración. No fue convocado el Consejo a secciones y solo hasta las secciones ordinarias de noviembre se dio inicio de la discusión del proyecto de acuerdo número 08 de 2023. En cuanto a la obligatoriedad de celebrar un cabildo abierto en el trámite de aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial por el Consejo Municipal o Distrital, el artículo 2 de la Ley 507 de 1999, por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997, dispone, artículo 2, los consejos municipales o distritales, de conformidad a lo establecido en el artículo 81 de la Ley 134 de 1994, celebrarán obligatoriamente un cabildo abierto previo para el estudio y análisis de los planes de ordenamiento territorial, sin perjuicio de los demás instrumentos de participación contemplados en la ley. Aportes generales del profesional de geología de la Universidad Nacional. Entonces hace el concejal una reseña de los siguientes aportes. Primero, la reseña histórica y hace un aporte general del geólogo haciendo una comparación con el municipio de Girardota. Y dice, la reseña histórica de los dos parágrafos no contempla la realidad sobre el componente histórico de Copacabana. Segundo, esta caracterización es propia de un informe de geología, es relleno, es una afirmación que encuentra el ingeniero porque no era necesario que fuera. Pero claro, eso depende de la metodología que emplee el consultor. 3. Escala. Se cree que la escala es regional, 1 en 2 kilómetros, debería ser todas en 1 en 25.000 o menos. No se tiene la escala adecuada de acuerdo con la normatividad. Recomendación: revisar todas las escalas. 34, relleno, página 400, destaca que en la página 411, estructura, no tiene necesidad de ir allí.
Quinto, en clima, página 414, sí, pero está a escala regional, no ahonda en lo local. Se toma solamente una estación de medición, por cual se debería haber tomado otras mediciones para tener una información más robusta. 6. Del estudio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi del 2014 no está actualizado. Además, la escala es regional. Requiere decir que no es un dato representativo. 7. Las convenciones no son claras. La escala es regional, no ahonda en lo local. Si bien el estudio a nivel rural debe ser en unos 25.000, no es la escala correcta. No menciona la escala de mapas. Página 426. 8. Las clases agrícolas del suelo son del estudio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi del 2007. Escala. El mapa no refiere a ninguna información sobre esto. Página 428. 9. El mapa es un recorte, no tiene características de forma. Página 430. 10. Fotos. Fotos y recortes del Google Earth, sin sentido, mapas sin escalas, estudios regionales y mucho relleno. Página 452. Deja mucho que pensar de un equipo profesional en el acompañamiento. Referencias de WIT 2016, registros de solamente 2 estaciones de medición. Los datos de Q95 deben revisar a más detalle. Chorrillos, debe ser la estación Chorrillos 33%, la estación Piedras Blancas 38%, por ser la cola del Valle de la Urra debe ser más altos. Con estaciones son pocos datos, entonces dice que en la página 470 está esta consideración. 12. Se consultaron fuentes desactualizadas del 2016 hacia atrás, 1997, 1994, 1986, etc. Tabla 184. Escorrentía para la humedad, los estudios consultados. Si aplican para el municipio, aparte por la vigencia tan larga de los estudios consultados, dice que en la página 485. 13. Estudio de la Universidad Nacional y de la AMBA. Estos acuíferos no están bien definidos. Me refiero a que se necesitan estudios técnicos más profundos. Consultar biografía de Álvaro Nidia en el Valle del Cauca, página 507. Quinto, estudio de la Universidad Nacional de El AMBA para el PONJA 2018 del Río Medellín. No es que está mal el dato, solo que el PONJA es muy regional y deben de tener datos más propios locales o de otros autores que influyen. Esto está en la página 511. 15. ¿De dónde se tomaron esos datos? Dicen que el estudio no es concluyente. De esta manera se concluye que, con base en la información disponible, no es posible realizar una caracterización espacial adecuada de esta variante, ni otras derivadas como direcciones de flujo, potencial de infiltración, entre otros. Por lo que los valores presentados pueden ser utilizados como referencia para la elaboración de otros estudios más detallados que requiere el municipio, mediante los cuales sea posible realizar una zonificación adecuada de los niveles freáticos en toda su extensión. Muy poquitos datos, además de un solo río para determinar el nivel freático de todo el municipio. Dice 16, figura 307, muestra un mapa de una foto en la página 620, el mapa de cobertura del suelo, escala regional, mal hecha el mapa, no hay claridad en la nomenclatura, en la figura 311, reporte de EAR, no dice nada, en la 312, zonas comerciales, se muestra una fábrica, dice que se identificaron 93.85 hectáreas. ¿Dónde están los mapas de identificación de los territorios artificiados, agrícolas, bosques, superficies de agua? Se tiene mapa de uso de suelos de elaboración propia del 2022. ¿Qué metodología se usó? Uso para la elaboración, esta actualización de uso y potencial de uso, ¿qué metodología usó? 17.
Aquí sí se menciona la metodología usual, que por cierto no es propia, es del proyecto piloto para la conectividad ecológica de los corredores verdes urbanos de Medellín, Vía Regional Norte, fase 4, estudio realizado por la UNAL y AMBA 2017, página 647. Para uno hacer una proyección se debe implementar una metodología sobre un mapa o tomar datos o consultar información. Proposición. Con las anteriores consideraciones expuestas, presento informe de ponencia negativa del proyecto de acuerdo 08 del 2023 y solicito a la Comisión Primera Permanente de la Corporación archivarlo. Cordialmente, Luis Guillermo Vanegas Muñoz, concejal ponente, cédula 15-511-650, noviembre 28 de 2023. Honorables concejales y asistente, este es el segundo informe de ponencia y la proposición con que termina el mismo. Señor secretario, ponemos en consideración la primera ponencia leída. Se abre la discusión sobre la misma. Votación nominal, señor secretario. Tiene el uso de la palabra el concejal Juan Carlos. Muchas gracias, señor presidente de la Comisión Primera Permanente. Saludar al resto de los honorables concejales de la Comisión Primera. También saludar al secretario general de la Corporación. Darle la bienvenida a la doctora Isabel Cristina Arango, secretaria de Desarrollo y Bienestar Social de nuestro municipio, y a todas las personas que integran su equipo de trabajo. También saludar al resto de los concejales que nos están acompañando en este momento, personas que nos acompañan en las barras y los que nos siguen a través de las redes sociales. Señor presidente y honorables concejales de la Comisión Primera, en este momento se está surtiendo el trámite del primer debate al proyecto de acuerdo 008, que es el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Pero, previamente a esta reunión de primer debate, se debió haber realizado todo el proceso del Cabildo Abierto, que lo que busca es única y exclusivamente la participación de la comunidad en este proceso del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, en su aprobación o en su negación. ¿Cuál es el sustento jurídico de ello? Es lo siguiente: el artículo 81 de la Ley 134 de 1994 y el artículo segundo de la Ley 507 de 1999, que además lo acaban de mencionar ahí en el informe de ponencia leído, que fue el segundo. Ese es el sustento jurídico. Por lo tanto, como no se surtió primero el proceso de Cabildo Abierto antes de esta reunión de Comisión Primera, este proceso está viciado y goza de irregularidad. Por lo tanto, señor presidente y honorables concejales de la Comisión Primera, yo me aparto de esta votación y pido permiso para retirarme de la reunión de la Comisión Primera Permanente. Muchas gracias, señor presidente. Señor secretario, entonces ponemos en consideración la primera ponencia leída. Se abre la discusión sobre la misma. Anuncio que va a cerrar, queda cerrado. Votación nominal, señor secretario. Entonces, la primera ponencia que se leyó es la presentada por los 6 corporados: Libardo Andrés Giral Bertrán, Fernando Lara Gudelo, John Jairo Arcila Echeverri, Rosino Indio Giraldo, Juan Sebastián Hernández Foronda y Daniel David Rosero Zuleta. Entonces, Daniel David Rosero Zuleta. Positivo. David Albeiro Villa Montoya. Positivo.
Juan Carlos Rivera Osorno, Juan David Quintero Arango, Positivo. Robinson Higinio Giraldo. Positivo. Entonces, señor presidente, la ponencia presentada por los 6 corporados tiene 4 votos positivos. Señor secretario, entonces ponemos en consideración la segunda ponencia leída, se abre la discusión sobre la misma, anuncio que va a cerrar, queda cerrado, votación nominal, señor secretario. Entonces tenemos Daniel David Rosero Zuleta, Negativo. David Albeiro Villa Montoya, Negativo. Juan Carlos Rivera Osorno, Juan David Quintero Arango, Negativo. Robinson Higinio Giraldo. Negativo. Entonces hay 4 votos negativos por la ponencia presentada por el concejal Luis Guillermo Vanegas Muñoz. Por lo tanto, la ponencia que se acoge para archivar el proyecto de acuerdo es la presentada por los 6 corporados. Se ordena al señor secretario archivar el proyecto de acuerdo y hacer las comunicaciones pertinentes para su debido trámite. Continuamos con el orden del día. Así se hará, señor presidente. Como tercer punto tenemos proposición de asuntos varios. Tiene el uso de la palabra el concejal Juan David. Gracias, señor presidente. Un saludo especial a todas las personas que nos acompañan hoy en el recinto, a todos los honorables concejales y miembros de esa comisión primera. Y yo quería hacer esta claridad, honorables concejales y comunidad que está hoy aquí en el recinto municipal, y es que esta votación es una votación que se acaba de dar por las mayorías del consejo, ¿sí? Y que donde hay el concepto de un abogado, hay otros 3 conceptos diferentes que hablan de manera diferente de cómo se le debe dar trámite al tema del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, ¿sí? Yo también me asesoré lo mismo que el honorable presidente de la corporación y yo llegué a la conclusión con varios de que había que darle trámite primero en la comisión, luego hacer una prórroga a las sesiones y de ahí socializar con la comunidad el tema del cabildo. Y con el respeto del señor presidente que se acaba de ausentar, me parece más viciado el PBOT que el trámite que le acabamos de dar en la comisión. Gracias, señor presidente. No, usted sí. Tiene el uso de la palabra el concejal Sebastián. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a la gente que nos acompaña hoy en el recinto, a los honorables concejales. Pues yo tengo un punto de vista donde nos hemos asesorado también con abogados, y es que desde un primer momento, y la ley lo dice, secretario, en el artículo 25, es que apenas el proyecto de acuerdo llega o se radica en la corporación, el señor alcalde debe llamar a sesiones. Para mí fue una mala planificación, tanto de la mesa directiva de la corporación como del señor alcalde. Si nosotros sabíamos que estaba en proceso un PBOT y se sabía que se iba a presentar en los últimos meses de este periodo, teníamos que haber guardado sesiones, pero de igual forma ya no teníamos sesiones extras, pero el señor alcalde las podía haber convocado de manera gratuita, pero se tenía que haber convocado.
Fuera de eso, pues nosotros teníamos que darle trámite. Y se dio trámite también porque se leyó una sentencia que pasó en Bogotá, que le pasó a Gustavo Petro, y era que el Consejo negó el PBOT y él lo optó por decreto, y de una le tumbaron el POT allá. Entonces nosotros, como mayorías en el Consejo, teníamos que darle trámite. Muchas gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el concejal Lara. Muchas gracias, señor presidente de la ponencia de la Comisión Primera. También quiero manifestar en esta hora como ponente también del proyecto de empréstito y aclarar lo siguiente. Perdón, del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, qué pena. Que un tema también álgido que nos generó bastante controversia acá en el Cabildo, en el Consejo, pero bueno. Y es aclarar lo siguiente, efectivamente sí tomamos lectura del compromiso, de la rigurosidad, de la responsabilidad que afecta el debatir y el estudiar las temáticas del Plan de Ordenamiento Territorial para el municipio, el Plan Básico. Pero ¿quién? Y quiero decírselo también, lastimosamente el señor presidente se retiró, pero quiero decírselo también respetuosamente, que quien presenta el proyecto, teniendo en cuenta el cálculo de las fechas, de las dificultades que se iban a presentar en el Consejo, fue la administración municipal. Ahora, lo especificaba el concejal Foronda, y también quiero aclararle, no creo que haya sido mala planificación de nosotros. Usted sabe que la mesa directiva tiene que acatar también las directrices y orientaciones que se dieron y se conversaron por las dinámicas que se daban. Desafortunadamente, al señor alcalde se le dio por presentar el Plan Básico agudizado a una fecha electoral y reciente en el último año, ya para finalizar su periodo. Entonces, aquí hay varias cosas, las sesiones tampoco nos dan. Por eso es importante que la comunidad y ustedes, que como lo expresaba también el concejal Juan David, y apoyo su criterio, aquí no ha habido ningún trasmayo ni conversaciones escondidas por parte de los corporados. Las mayorías estamos tomando una decisión por defender los intereses del municipio de Copacabana. Entonces, creo que en buena hora el honorable concejal Rosero hace el llamado a esta comisión primera con los concejales pertenecientes a debatir una temática y a darle el proceso correspondiente para hundir algo que no iba a favorecer al municipio. Entonces, que quede claridad, la mesa directiva analizó detalladamente los espacios y realmente no había forma de darle de otra forma al proceso en las sesiones correspondientes, pero en esta hora estamos cumpliendo lo concerniente para que realmente el primer beneficiado sea el municipio de Copacabana. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Agotado el orden del día, damos por terminada esta sesión de comisión permanente. Tiene el uso de la palabra el concejal John Jairo Arcila. Muchas gracias, señor presidente Daniel. No, yo quisiera agregar algo, ya los compañeros lo han dicho, y uno, estando en la ponencia del proyecto del PBOT, desde que se presentó a la corporación, este proyecto ya se presentó a destiempo, porque no daban los tiempos de aprobación, y se investigó mucho la metodología de la aprobación del PBOT. Consultamos en Bogotá en los consejos diferentes que aprobaron el PBOT y ninguno era versado en la materia, porque es que la ley es muy ambigua y aquí habla de que después de presentar al consejo, el señor alcalde tiene 30 días para que se proclame el cabildo abierto antes de iniciar sesiones ordinarias, y desde ahí estaba viciado. Él lo presentó y ya no teníamos cómo hacer
la convocatoria para un cabildo abierto porque se habían agotado todas las sesiones extras en proyectos que pudieron haber presentado en ordinaria, pero el alcalde se las gastó en bobadas que no podía que gastárselas. Sí, nosotros estuvimos en agosto y no presentaron un solo proyecto, terminamos y se gastó las 10 extras, no planificaron el PBOT para final de año. La culpa no es del Consejo, la culpa es del alcalde en la presentación del PBOT que presentó a destiempo. Muchas gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el concejal Guillermo. Muchas gracias, señor presidente de la Comisión Primera Permanente, a todos los corporados de esta comisión, los corporados que nos acompañan, personal del recinto que nos sigue en estos momentos y personas que nos siguen en redes. Yo traté desde el comienzo, desde antes de que radicaran ese proyecto de acuerdo en septiembre, desde mucho antes venía haciendo una tarea lo más acuiciosa posible con el equipo técnico de este PBOT. Estuve en todas las capacitaciones de mi comisión y en todas las de las otras comisiones y propuse varias reuniones en el Consejo teniendo en cuenta el área metropolitana, el departamento y a Corantioquia, y varias veces también cité al comité técnico para esta discusión y para este estudio. En ese tiempo que hicimos el estudio, se encontraron muchas debilidades técnicas, por eso se enumeró con ayuda de compañero Esteban Castellón, que se lo agradezco, que está en las barras, con un equipo de trabajo muy importante que él tiene. Se analizaron unos elementos técnicos desde la parte hidráulica y geológica, que lo escucharon en ese informe de ponencia, las debilidades y las falencias tan grandes que habían. Solamente hablando de dos temas, cuando hay unas dudas grandísimas también en la expansión urbanística, en el cambio de uso de suelos y en las alturas pertinentes de construcción que se le estaban dando en este PBOT, de las cuales también se veía que no cumplían las dinámicas y las exigencias verdaderas de las necesidades de este territorio. Tratamos esa ponencia que fuera lo más técnica posible, pero aparte de ello, lo hemos venido argumentando el tema de los tiempos y algo muy importante, que es la imagen de esta administración durante estos 4 años ha generado desconfianza. Y al generar desconfianza, un proyecto de esos tan importante y tan transversal para Copacabana y tan incidente, que va a enmarcar la hoja de ruta de cómo nos vamos a desarrollar durante 12 años, entregado por una administración que fue casi desde el primer día hasta el último día irresponsable, poco exigente y poco visionaria, permitirle que un proyecto de esa envergadura lo entreguen de esta manera, con tan poca participación ciudadana y con tan poca inclusión, especialmente del tema veredal, que en caminatas que hice en esos sectores y hablando con la gente, todo el mundo manifestaba de que la inclusión fue mínima, de que muchas de las decisiones que se tomaron en el planteamiento de este PBOT fueron cómodas y amañadas a unos intereses propios de quienes han estado detrás de esto. Eso expresaban las comunidades. Eso, más la irresponsabilidad tan grande de haber presentado un proyecto a estas alturas y a estas fechas, hacen y determinan que esa ponencia de nosotros haya sido determinada negativa, y por eso es tan importante que la comunidad de Copacabana se dé cuenta que si nosotros no somos exigentes en este territorio, en la aprobación o desaprobación de ese tipo de proyectos, nuestro municipio va a seguir siendo el mismo municipio que viene en un retraso de más de 20 años, con un desarrollo desorganizado, irresponsable y que indignifica la vida de los 85.000 o algo más de habitantes que tenemos, con una proyección de población que cada vez va creciendo y con un planteamiento de un PBOT que no va a garantizar la dignificación de la vida. Entonces yo pienso que si esta argumentación no es válida,
para negar este proyecto, no sé cuántas más las son. Entonces, si toca otra vez el futuro mandatario, que debería ser el más preciso para iniciar ese proceso y que ojalá no se le demoren esos 4 años, sino que ojalá en 2 años salga en feliz término, el cual va a tener esos 4 años, el cual va a desarrollar ese municipio y no entregar un PVOT de un mandatario que va a tener sus propios intereses, sus propias visiones, cuando vimos que administrativamente y gerencialmente y políticamente fue un fracaso y un desastre para este municipio. Entonces, esa es la argumentación. Quería dejar eso presente dentro de esta corporación para que cada vez la gente se argumente y se instruya más dentro de todo eso. Quiero darle las gracias nuevamente a Esteban y a la gente que me colaboró con la construcción técnica de esta ponencia negativa y a las personas que nos han acompañado en todo este proceso de este seguimiento e investigación de este proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el concejal Villa. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a la mesa directiva, a los que nos acompañan en las barras, a la Secretaría de Desarrollo y a los que nos ven por las redes. No, yo solamente quiero terminar hundimiento de esta ponencia solo con decir que son los resultados de una mala administración durante estos 4 años. Son los resultados del conversar de todo un pueblo que le manifiesta a uno las condiciones en que está el municipio. Aquí nos decían la socialización del PVOT que tuvieron todos los territorios, todos los entes en comunicación para informarles en qué consistía. Y yo conversando con muchos miembros de las juntas de acciones comunales, no sabía ni qué trataba el PVOT. No sabía, yo conversaba con los miembros de la Junta de Acción Comunal del Barrio María y ni siquiera sabían qué desarrollo tenía la quebrada La Chuscala o qué condiciones iba a tener la quebrada La Chuscala en este PVOT. Entonces yo creo que este hundimiento del proyecto es el resultado de una cantidad de errores que ha cometido la administración municipal. Entonces no pueden hoy venir a decirle a la corporación que nosotros somos los culpables, donde tuvieron 4 años para presentar el proyecto y lo vinieron a presentar en un año electoral. Entonces, de manera que a la comunidad le decimos que aquí estamos defendiendo los derechos de la población. Muchas gracias, señor presidente. Señor secretario, continuamos con el orden del día. Agotado el orden del día, señor presidente. Damos por terminada la sesión del día de hoy, siendo las 6:35 p.m.